Dice Josué 24, versículo 14 y versículo 15. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien servís. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi familia serviremos a Jehová. El tema que nos concierne en esta mañana es una pregunta. Así me la dijeron. ¿Cómo debe ser la familia que agrada a Dios? Les confieso que estuve durante varias semanas dándole vuelta al asunto. Qué cosa más difícil. Difícil, hermano. ¿Cómo debe ser la familia que agrada a Dios? Podemos sacar muchos versículos y decir tiene que ser así, tiene que ser asado. Pero hermano, es que uno mira también su vida. Y yo decía, pero ¿por qué me escogieron a mí? ¿Por qué me escogen a mi familia? Han debido escoger a otro hermano. Bueno, porque uno siempre ve en uno, ¿verdad? Ciertas cositas que uno dice, esto no debe ir ahí, esto no debe ir acá. Y entonces la palabra lo confronta a uno de tal manera que yo decía, Señor, seguramente mis hermanas se equivocaron. Colócale en el corazón a ellos la persona indicada. Pero bueno, al parecer no fue así, porque el Dios me ha ido confirmando y no entiendo por qué, pero me tiene acá. Alabado sea el Señor. Pero les cuento que fue supremamente difícil para mí preparar este tema, hablar sobre este tema, y sé que así hubiese sido para la mayoría de los que nos encontramos acá, para la mayoría de los que servimos a Dios, para la mayoría de los que amamos a Dios. Siempre nos sentimos indignos de predicar su palabra. Amén. Y a su nombre. Y de igual forma buscaba en la Biblia ejemplos. Y decía, bueno, no voy a colocar un ejemplo de cómo es la familia que agrada a Dios, un ejemplo de una familia entre nosotros, porque de pronto las otras familias se van a disgustar. Entonces no voy a buscar un ejemplo entre los que estamos allí. Pero no crean que era difícil encontrarlo. Así que me fui a la Biblia y digo, bueno, de pronto en la Biblia hay un buen ejemplo de una familia que agrada a Dios. Y le digo una cosa, tampoco la encontré. De pronto alguno me corrige y alguno dirá, hermano, la familia tal. Bueno, es posible, pero yo la busqué y a todos les encontraba un problemita. A todos les encontraba un defecto. Y el Señor, ¿y qué pasó entonces? Alabado sea el Señor. No, y es hermoso porque Dios nos muestra, ¿verdad?, lo incapaces que somos cuando Él no está en nuestra vida. Y aún cuando Él está en nuestra vida, el aprender a vivir en fe, sabiendo que siempre hay algo que limar, siempre hay una aspereza que limar, siempre hay algo que cambiar, siempre Dios nos está moldeando. Ninguno de nosotros es un producto acabado, ninguno aún ha llegado al 100%. Continuamos en el proceso, continuamos en este camino, ¿verdad?, con la esperanza de que un día Él nos perfeccione por completo. Amén, y a su nombre. Y así también lo muestra en la Biblia. Así que definitivamente el Señor simplemente me ubicó en este texto y dice, no, es que ahí es donde vas a predicar. Bueno, entonces dime qué quieres que predique. Alabado sea el nombre del Señor. Y nos adentramos entonces a intentar responder esa pregunta. ¿Cómo debe ser la familia que agrada a Dios? ¿Cómo debe ser la familia que agrada a Dios? Y vemos que la Biblia no nos registra cómo era la esposa de Josué o cómo eran sus hijos, pero sí nos registra una decisión que él tomó. Él dijo, no me importa cómo esté mi esposa, no me importa cómo estén mis hijos hoy, lo que sé es que yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Gloria a Dios. Y dijo, yo voy a empezar y sé que un día ellos estarán preparados para también hacerlo juntamente conmigo. Amén, y a su nombre.
Esa es una decisión personal. Alabado sea el nombre de Cristo. Debe empezar tú. Siempre hay alguien que empieza. Amén. Y ese que empieza espera y lucha con fe porque cada uno de los miembros de su familia continúe en ese ejemplo. ¿Cómo debe ser la familia que agrada a Dios? Bueno, inicialmente encuentro que en ese texto, ¿verdad? Lo primero es que una familia que agrada a Dios debe ser una familia entregada a Dios. Amén. Lo primero que podemos enmarcar es que si aquí hay familias que quieren agradar a Dios, levanten la mano a las familias que quieren agradar a Dios. Las demás la pueden dejar ahí abajo. Nada más la familia que quieren agradar a Dios la levantan. Ok. Lo primero que debemos tener claro es que una familia que quiere agradar a Dios es una familia que se ha entregado a Dios. Es una familia entregada a Dios. Ahora, ¿cómo entiendo que una familia se ha entregado a Dios? Bueno, en el texto de Josué, en ese versículo 14, Josué nos enmarca unos puntos. Número 1, una familia que se ha entregado a Dios, una familia que quiere agradar a Dios, es una familia que teme a Dios. ¿Cómo dije? ¿Una familia que qué? Que teme a Dios. Y cuando hablamos de una familia que teme a Dios, no estamos hablando de tenerle miedo, ya ustedes saben, ¿verdad? No es ese miedo de que ahí viene Dios y nos vamos a esconder. No se trata de ese tipo de miedo, ¿verdad? Pero cuando vamos al significado bíblico de la palabra temer a Dios, encontramos que el temer a Dios es reverencia, es reverenciar a Dios por sobre cualquier otra cosa, es respetar o admirar a Dios a tal grado que eso haga un impacto en nuestra vida. Eso es temer a Dios, respetar a Dios a tal grado que eso haga un impacto a nuestra vida. Si recuerdan los que no son tan jóvenes, ¿verdad? Que respetamos, que de pronto nos fuimos educados en casa de nuestros padres ya son ancianos, nos educaron de tal manera, con tal respeto, que uno hasta para hablar delante de ellos había que pedir permiso, ¿sí o no? Y ellos con una sola mirada, ya uno de inmediato, ya uno sabía que había que callar, había que sentarse. Ese respeto reverente que uno tenía hacia el padre de familia, ¿verdad? En el caso bíblico nos habla de el temor a Dios como el principio de toda sabiduría, ¿verdad? Que dice el libro de Proverbios, ¿verdad? Que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y se trata de tener ese respeto, que cuando Dios habla, nosotros callamos. Que cuando Dios dice, nosotros hacemos. Que cuando Dios nos dice qué no debemos hacer, nosotros no lo hacemos. Amén. De ese tipo de temor nos habla la Escritura. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y por allá el escritor del libro de Eclesiastés, luego de todo un sermón, le dice, mire, al final, pues para concluir, el fin de todo este sermón es esto: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque ese es el todo del hombre. Podemos ir, venir, estudiar, crecer, comer, pero lo más importante, el todo del ser humano es: teme a Dios, respétalo, reveréncialo, colócalo en el primer lugar, haz lo que Él te dice que hagas. Guarda sus mandamientos, porque ese es el todo del hombre. Amén, a su nombre. Amén. El temor a Dios, una familia que teme, una familia que quiere agradar a Dios, es una familia que teme a Dios. Ahora, si estamos hablando sobre lo que es temer a Dios, sobre ese respeto, ¿qué cosa es no temer a Dios entonces? Podemos decir que no temer a Dios es cuando nosotros queremos hacer lo que nos viene en gana. Cuando nosotros queremos hacer conforme a nuestra voluntad. Cuando nosotros, aún teniendo conocimiento de la palabra, no tomamos en cuenta la palabra para tomar nuestras decisiones, sino que las tomamos como nosotros queremos tomarla. Eso es no temer a Dios. ¿Verdad?
hacer no conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a nuestra voluntad. Tomar nuestras propias decisiones. Cuando nosotros tenemos, ¿verdad?, nuestros propios pensamientos, cuando no queremos pensar, conocemos la palabra, pero no queremos pensar como la palabra lo dice. Queremos pensar como nosotros consideramos que es lo más correcto, y eso es no temer a Dios. Cuando nosotros nos dejamos guiar por los sentimientos antes de dejarnos guiar por Dios mismo, eso es no temer a Dios. Si recuerdan los mayorcitos, ¿verdad?, que hasta para tener novio los papás se metían en la vida de las hijas y decían con quién sí y con quién no, y las hijas lo hacían porque había un respeto reverente. Amén. ¿Cuánto más debe ser ese respeto hacia Dios, ese temor hacia Dios? Es que me voy a meter en este negocio. Espérate, ¿ya le preguntaste a Dios? Es que voy a estudiar esto. ¿Ya le preguntaste a Dios lo que Dios quiere para ti? El tomar decisiones sin consultar a Dios, el tomar decisiones apartados de la palabra de Dios, eso es no temer al Señor. Amén, y a su nombre. Es no tener en cuenta a Dios y a su palabra. Eso es no temer a Dios. Pero la familia que agrada a Dios, y aquí hay familias que quieren agradar a Dios, no importa cómo haya pasado el ayer, cómo haya pasado tu vida hasta esta mañana, lo importante es lo que va a pasar de hoy y en adelante. Amén, y a su nombre. Dios no es un Dios de pasado, Dios es un Dios de presente. Amén. Vive Cristo para siempre. Y lo importante es que yo estoy consciente de que hay familias aquí que quieren agradar a Dios. Gloria a Dios. Y hoy debemos tener la claridad de que para agradar a Dios tenemos que temer a Dios. Tenemos que caminar conforme a su voluntad. Consultarle a Él cada uno de nuestros pasos. Que sea Él nuestro guía. Que sea Él nuestro faro. Que sea Él nuestro barco. Que sea Él quien conduzca nuestro caminar. Amén, y a su nombre. Amén, a su nombre. Número 2. Una familia que quiere agradar a Dios es una familia que le sirve a Dios. Es una familia que le sirve a Dios. Ahora pues temed a Jehová y servidle. Una familia que quiere agradar a Dios es una familia que le sirve a Dios. ¿Cuántos aquí le sirven a Dios? Alabado sea el nombre del Señor. Mire, pero lo particular es que leía un poco acerca de algunas estadísticas de las iglesias, y nos dicen que y yo las comparaba con lo que nosotros conocemos, es decir, y por ahí yo decía así, por ahí está la cosa, más o menos es así. Las estadísticas dicen que en una iglesia solo el 20% de sus miembros están realmente comprometidos con Dios y comprometidos con la iglesia. O sea, que una iglesia de unos 100 miembros, realmente no más de 20 son los que están dispuestos a toda la obra del Señor. Los demás vienen los domingos, los demás les gusta que sentarse ahí y que les dicten el sermón, que oren por ellos, que les impongan manos, y cada vez que sienten algo, hermano, ore por mí. Esos son los demás. Pero la familia que agrada a Dios es una familia que sirve a Dios. Aunque sea ese 20%, que sea usted ese 20%. Gloria a Dios. Es decir, que si tenemos una iglesia de 50 miembros, sabemos que de los 50 miembros, con solo 10 contamos. Hermano, y parece que no fuera así, pero como pastor le digo, es así. Es así. Y entonces los que están allá sentados, ellos dicen, siempre los mismos, siempre la misma rosca. El pastor nada más sale a colocar los mismos. Pero es que solo esos son los que están comprometidos con Dios y con la iglesia. Pero si tú quieres tener una familia que agrada a Dios, comprométete tú hoy. Amén. Gloria a Dios. Comprométete a servirle a Dios. Gloria a Dios. Desde hoy dile, pastor, aquí estoy. Úseme como usted considere. Mire, qué bonito, ¿verdad? Servir a Dios en familia. Ahora, cuando hablamos de servir a Dios, no
solamente es hacer parte del grupo de alabanza, no es solo predicar, ¿verdad? Hay muchas áreas de servicio. Alabado sea el Señor. Bueno, gloria a Dios, ahí está la emisora que necesita servidores, ¿verdad? Este lugar es bastante amplio y se necesita también aseadores. Oye, qué bonito que en la mañana no venga el hermano solo a hacer el aseo, sino que él pueda decir: mija, prepara a los niños y vamos todos a asear la casa. Gloria a Dios. Y que enseñemos a nuestros hijos a servirle a Dios desde pequeños. La familia que quiere agradar a Dios le sirve a Dios, se compromete con Dios, no hace parte de ese 80%, es de aquellos que están dispuestos. Dice: pastor, aquí estoy para lo que usted quiera, úseme en la casa de Dios o envíeme donde usted quiera. Amén, y a su nombre. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Esa es la familia que agrada a Dios, que sabe que el jueves, ¿verdad?, hay reunión a 2 casas de su casa, que es donde hacen culto, donde la hermanita no sé quién cita, y no se queda viendo la novela, sino que se dispone a ir y apoyar la obra, porque quiere agradar a Dios. Amén, a su nombre. Alabado sea el nombre del Señor. Servir a Dios no es cosa menor, no es cosa sin importancia. En esos 2 versículos que leímos, el 14 y el 15, casualmente, y sabemos que Dios no existen casualidades, la palabra servicio está escrita 7 veces. La vamos a encontrar en esos 2 versículos 7 veces, la palabra servicio. Y cuando hablamos del 7, ¿verdad?, es la plenitud de Dios. Y así Dios quiere que le sirvamos. Es decir, que el servicio a Dios no es una opción en el cristiano. El servicio a Dios es una obligación en el cristiano. Que una familia que quiere agradar a Dios debe estar dispuesta a servirle siempre y a servirle, alabado sea el Señor, aleluya, de manera plena, de manera exclusiva. Vive Cristo. A eso nos llama el Señor, a servirle a Él y a su nombre. No es una opción. Encontramos, y yo contaba ahí 7 veces está escrito la palabra servicio. El 7 es el número de Dios, es la plenitud de la deidad. Alabado sea el nombre del Señor. Y eso nos enmarca cuán importante es el servicio para Dios. Es tan importante que un día, ¿verdad?, el Señor Jesucristo, estando con sus discípulos, él mismo busca una toalla, busca una ponchera y empieza a lavarle los pies. A lavarle los pies a sus discípulos. Bueno, y sabemos lo que dijo Pedro y todo esto, pero al final el Señor le dice: mira, es que hoy no entienden esto. Lo que yo hago hoy no lo entienden, pero un día lo entenderán. Y quiero, en otras palabras, y quiero que cuando lo entiendan, lo hagan, que aprendan a servir. Porque servir a Dios no es solo servir en la iglesia. Afuera hay mucha gente que necesita ayuda de diferentes tipos. Y que tú puedas servir en familia a esas personas es el llamado que Dios te hace. Que puedas servir en familia a todo aquel que lo necesite. Alabado sea el nombre del Señor. Dios nos ha llamado a servir a Dios, a servir a la iglesia y también a servir a la comunidad. Amén. Y a su nombre. Una familia que de verdad desea agradar a Dios. Una familia que se dispone a servirle a Dios desde hoy y para siempre. Amén. Brindemos un aplauso al Señor. Levante la mano los que quieren servirle a Dios, a ver. ¡Ay, santo! Pastor, mire, pastor. Oye, pastor, mírelo. Porque es que después el pastor anda buscando quién va a predicar en el Guamo y no hay quien vaya a predicar al Guamo. ¿Sí o no, pastor? Después anda buscando quién va a determinada obra y no hay quien. Y mire que todos alzaron la mano, o sea que si hay disposición. Entiendo que hay familias que quieren agradar a Dios. ¡Qué bendición! Amén. Así que vaya preparándose un mensajito, ¿vio? Y también preparando su corazón y preparándose en todas las áreas que sea necesario. Pero tenemos que servir a Dios. Es uno de los principios. Temer a Dios y servirle es uno de los principios de una familia
que desea agradar a Dios y a su nombre. Número 3, dice: una familia que desea agradar a Dios es una familia que le sirve a Dios en fidelidad y verdad. En ese texto dice integridad. Yo buscaba otras traducciones, ¿verdad? Y en Dios habla hoy, habla de lealtad. Y en otra traducción contemporánea habla de fidelidad. Alabado sea el Señor. Sinceridad y lealtad. Sinceridad y fidelidad. Así que una familia que desea agradar a Dios es una familia que camina en fidelidad a Dios. Mire, ¿qué es fidelidad? ¿Qué es fidelidad? Vive Cristo para siempre. Fidelidad es permanecer con alguien sin que lo traicionen. Y mire que de manera reiterada en la Sagrada Escritura Dios ha escogido, y podemos decir de verdad que la representación que ha escogido mayormente el Señor para mostrarnos la relación que Él quiere tener con nosotros es la relación de una pareja, de un matrimonio. Esa es la relación que Él compara con aquello que Él quiere tener con nosotros. Siempre compara la iglesia con la esposa y Él el esposo. Y esa es la relación entre el esposo y la esposa, ¿verdad? La utiliza Dios para en reiteradas formas para mostrarnos la relación que Él quiere tener contigo y conmigo, como el esposo con la esposa. Una relación de compromiso. Amén. Una relación de fidelidad. Porque si hay algo, ¿verdad?, que daña un hogar, que daña una familia, que daña un matrimonio, que daña una unión, es la infidelidad. ¿Sí o no? Es la infidelidad. Y la fidelidad consiste en permanecer con alguien que no lo traicione a uno. Que no lo traicione. Y cuando hablamos de fidelidad a Dios, de una familia que desea agradar a Dios, es una familia que permanece fiel al Señor, que no lo traiciona, que no lo cambia, que no se pone a mirar a otros, que no se pone a coquetearle a otros, sino que es fiel con aquel que lo llamó a amarle por sobre todas las cosas. Amén a su nombre. Amén a su nombre. Alabado sea el nombre del Señor. De hecho, en ese capítulo 24, el versículo 19, Dios añade una de sus características y nos dice que entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová. ¿Por qué? Porque Él es Dios santo y es Dios ¿cómo? Celoso. Celoso. Si hay algo que Dios aborrece, es que le sean infieles. Por eso Dios condena la idolatría. Por eso Dios condenó a los habitantes de Canaán. Y Dios dijo: vayan y extermínenlo, que no queden ni los burros allí en Canaán. Cuando mandó a Josué a tomar control de esa tierra, dice: extermínenlos a todos, que no quede ninguno, ni los burros, ni los caballos, nada. Porque eran pueblos que se habían entregado a la adoración de imágenes, que se habían entregado alabado sea el Señor, a otros dioses. Y Dios no tolera la infidelidad. Dios no la tolera. Dios busca una familia que le sea fiel. Paradójicamente, cuando Dios escoge a Abraham, el padre de la fe, el amigo de Dios, Abraham era un idólatra. Y ahí nos narra Josué también, ¿verdad? Que cuando lo llamaron allá, del otro lado del Éufrates, él y su familia eran idólatras. Sus padres hacían los ídolos y los adoraban seguramente. Pero de la idolatría Dios los sacó y dice: quiero que te salgas de allí. Te vas a otra tierra y me vas a adorar a mí, el Dios verdadero. Gloria a Dios. Vive Cristo para siempre. Y de pronto nosotros decimos: hermano, ya yo no soy idólatra. Ya yo le soy fiel a Dios. Yo nada más
adoro a Dios. Yo nada de nada con otros dioses u otros ídolos. Pero muchas veces tenemos nuestro muñequito por ahí guardado, nuestro ídolo por ahí guardado. Muchas veces tenemos, alabados el Señor, nuestra infidelidad tapada. Y a su nombre, vive Cristo para siempre. Hermano, ¿y a qué se refiere con eso? Bueno, cuando hablamos de fidelidad a Dios, estamos hablando, ¿verdad?, de serle fiel a Él, de no preferir a ningún otro o a ninguna otra o a nada antes que a Él. Por eso Jesucristo resume los mandamientos. Le dijeron: ¿cuál es el mandamiento más importante? Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el primer y más grande mandamiento. Así le dijo Jesucristo, ¿verdad? El primer y más grande mandamiento. Vive Cristo Jesús. ¿Cuántos aquí aman a Dios de esa manera? ¿Cuántas aman a Dios de esa manera? Seguro. Amar a Dios por sobre todas las cosas, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, quiere decir eso, ¿verdad? Que cuando amamos a alguien de esa manera, lo único que nosotros deseamos es tener tiempo para estar con ese alguien. Pero hay unos que desean la novela antes que estar con Dios en su presencia. Y uno viene al culto el miércoles. Ay, santo. Mire, yo veo la cantidad de gente que hay aquí hoy. Y yo he venido un miércoles de vez en cuando estoy acá en San Juan. Ay, santo. Me da tristeza. ¿Y dónde están los fieles? Los que aman a Dios por sobre todas las cosas. Seguramente prefieren descansar, o la novela, o hacer otras cosas. Pero ahora sí sonría, que Cristo le ama, no se ponga bravo. Tenemos que hablar de lo que es la correcta fidelidad a Dios. Es ser fiel a los cultos. Eso es ser fiel también a Dios. Es ser fiel a los cultos. Es ser fiel a los horarios. Vive Cristo para siempre. Eso es ser fiel a Dios. Y si queremos tener una familia que agrade a Dios, tenemos que aprender a serle fiel en todo. A serle fiel en todo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Alabado sea el nombre del Señor. Queremos tener una familia que agrada a Dios, pero vamos el domingo y el caballero se alista y se va para la iglesia y ella verá a ver si va o no va. Eso no es ser fiel. Eso no es agradar a Dios. Amén. Queremos una familia que sea fiel a Dios, y a veces los padres se vienen y dejan a los hijos en la casa. Y lo dejan en la casa. No, es que él vaya a molestar allá, déjalo allá. Y después quieres tener una familia que agrade a Dios. No puedes dejarlo en la casa. Ni puedes dejar a tu pareja tampoco. Porque Dios nos llama por familias. Dios hace un llamado por familias. Y la familia que agrada a Dios tiene que ser fiel a Dios por sobre cualquier otra cosa. Es que Él prefiere irse a jugar fútbol. Tienes que decirle que no sea infiel, que eso es infidelidad. Hay tiempo para todo, dice el libro de Eclesiastés. Pero el tiempo de Dios es el tiempo de Dios. Amén. Y ese tiempo debemos reverenciarlo, respetarlo, anhelarlo, amarlo, si queremos agradarle. Y a su nombre y a su gloria. Hay personas que le son más fieles a la novela, que le son más fieles al deporte, que le son más fieles al partido de fútbol, que le son más fieles a la visita a la novia, que le son más fieles a los hijos. Esos son dioses ajenos, son ídolos. Amén, y a su nombre. Y debemos, dice Josué, quitar los
ídolos, los dioses ajenos, arrancarlos, amén, y a su nombre, y serle fiel a Dios. ¿Cuántos quieren serle fiel a Dios? ¿Cuántos quieren ser fiel a Dios? Ahora sonríe, que Cristo le ama. Démosle un aplauso al Señor. Mire, hermano, Dios no nos pide más de lo que nosotros no podamos dar. Dios no nos pide cosas extraordinarias. Para agradar a Dios hay que ir a la luna, no, nada extraordinario, hermano. Para agradar a Dios hay que ir a Jerusalén, no, nada extraordinario. Dice, teme a Dios, sírvele, séle fiel, que nada ocupe el lugar que debe ocupar Dios. Que nada ocupe el lugar que solo Dios debe ocupar. Y cuando, mire hermano, hay personas que le son infieles a Dios con el trabajo, porque para ellos el trabajo es más importante que cualquier otra cosa. Mire, ellos pueden fallar una escuela dominical, pueden fallar a un culto, pueden fallar un ayuno, todo eso lo pueden fallar, pero al trabajo nunca. Y ya ahí uno nota realmente cuál es su prioridad. ¿Cuál es su prioridad? Le pueden fallar a Dios en todas las áreas. Hermano, necesitamos a quien predicar. No, yo este fin de semana no puedo. Necesitamos a alguien. No, yo no puedo. Hermano, necesitamos a alguien que venga a gobierno. No, yo no puedo. No, nunca puede. ¿Verdad? Pero hay que el hijo le diga, mami, yo quiero ir a la piscina. Hacen lo que sea, pero tienen que llevar al hijo a la piscina. El ídolo. Hay otros ídolos que están ocupando el primer lugar. Otros ídolos que están ocupando el primer lugar. Vive Cristo para siempre. Sé fiel a Dios y a su nombre. Sé fiel a Dios. Vive Cristo para siempre. Una familia que agrada a Dios es una familia que le es fiel. Claro que es importante trabajar, claro que es importante cuidar la familia, es importante los estudios. Nos pasamos de un estudio a otro estudio, no tenemos tiempo para Dios, pero después viene el otro estudio, después viene el otro estudio, después viene el otro estudio, y para eso sí tenemos tiempo. Pero para servirle a Dios, para adorar a Dios, para estar en su presencia, no hay tiempo. No hay tiempo. Alabado sea el nombre del Señor. Vive Cristo para siempre. Hay uno cuyo ídolo, cuyo Dios es el dinero, y para ellos el dinero es lo más importante, y hacer dinero es lo más importante para ellos. Eso es infidelidad. Todo esto que estoy contando, la familia, el dinero, el trabajo, todo eso es importante, pero son secundarios. Para aquellos que quieren agradar a Dios, solo hay un primer lugar para un solo ser, y ese es Jehová de los ejércitos, y lo demás será secundario. Amén. Y Dios nos dará tiempo para lo demás. Dios nos ayudará en lo demás. Amén, a su nombre. Nos ayudará en lo demás cuando nosotros le temamos, le sirvamos, le seamos fieles y lo busquemos a Él. Entonces todo lo demás vendrá por añadidura, dice el Señor. Claro que vendrá, porque Dios conoce cuáles son tus necesidades. Aún dice que Él cumple los deseos de tu corazón, o sea que aún los deseos de tu corazón Él los conoce y los cumple. Pero cuando aprendamos a agradarle, a servirle, a temerle, a serle fiel. Amén. Una familia dice: y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres. Mire, una familia que agrada a Dios es una familia que renueva sus valores. ¿Cuántos están aquí? Una familia que agrada a Dios es una familia que renueva su manera de pensar. Así dice Romanos capítulo 12, versículo 2, si no estoy mal. Sí.
Voy a leerlo. Y a su nombre. Alabado sea el nombre del Señor. Dice Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y una familia que desea agradar a Dios es una familia que renueva su manera de pensar, que renueva sus valores, que renueva, alabado sea el Señor, sus pasos. Y cuando hablo de renovar, quiere decir sacar las cosas que a Dios no agrada. Las cosas buenas hay que conservarlas, pero sacar las cosas que a Dios no agrada. Lo que Josué le estaba diciendo a este pueblo es: mire, ustedes han heredado de sus padres unos dioses ajenos. Ustedes han heredado de sus padres unas costumbres que no les hacen bien. Eso le está diciendo Josué. Y es tiempo, dice Josué, ¿verdad?, que ustedes quiten esos dioses, quiten esas costumbres que traen de sus ancestros y que a Dios no le agradan. Mire, ¿y cuántas costumbres? Aún nosotros como cristianos, costumbres que aprendimos de nuestros padres y que a Dios no le agradan, subsisten entre nosotros todavía. Todavía están entre nosotros. Y nosotros tenemos que renovar nuestros valores, renovar nuestro entendimiento, renovar nuestra forma de pensar como familia y arrancar de nosotros los dioses que heredamos de nuestros padres. Los dioses que heredamos de nuestros padres. Hermano, ¿y cómo así? Bueno, sí, de nuestros padres heredamos una religión. Para aquellos que aún no se han decidido seguir a Cristo en plenitud de corazón, que nos visitan hoy, bueno, aproveche hoy para renovar su vida espiritual. Porque heredamos de nuestros padres una religión que al fin y al cabo no ha hecho nada por nosotros. Solo Cristo puede hacer por nosotros. Hoy es tiempo de renovación. Pero también heredamos de nuestros padres otra serie de cosas. Alabado sea el nombre del Señor. Yo aquí tenía una listica, algunas cositas. Heredamos de nuestros padres un machismo tan, alabado sea el Señor, insoportable. Y de manera especial las mujeres, las damas, que me he dado cuenta que en su mayoría son más machistas que los hombres, que no les gusta que las traten con machismo, pero que a sus hijos les inculcan que él es el hombre y que tiene que comportarse así, asado. Hay mamás que no dejan a los hijos lavar los platos porque ellos son hombres, mejor que cojan machete y se vayan a limpiar el patio. Porque heredamos de nuestros padres todo eso. Y heredamos ese machismo que nos hace daño y con el cual hemos hecho tanto daño a nuestra familia. Y una familia que quiere agradar a Dios, renueva su manera de pensar. Yo he escuchado aún entre nuestros hermanos, ¿verdad? Lo hacen de manera jocosa, pero hace daño para aquel que está empezando. Yo he escuchado entre nosotros algunos decir: hey, ya te vas para allá. Claro, es que en su casa la que canta es la gallina. Y da risa, pero hace daño. Debemos erradicar esas expresiones de nosotros. Nosotros somos nacidos de nuevo y necesitamos renovar nuestra manera de pensar, nuestra manera de entender el mundo, enseñar a nuestros hijos unos valores bíblicos. Tenemos que erradicar ese machismo, tenemos que arrancarlo de nuestra vida. Eso no nos hace bien. Amén. El Señor nos enseña en el libro de Gálatas, ¿verdad?, que ya no hay judíos ni griegos, libres ni esclavos, varón ni hembra, haciéndonos entender de que ahora delante de Dios todos somos iguales, sea una mujer o sea un hombre. Hay quienes dicen: no, es que las mujeres no pueden predicar. ¿Y de dónde sacas tú eso?
lo sacas? En el Nuevo Testamento, en las cartas nos enseñan que ya no hay diferencia. Y no estoy hablando de diferencia de género, ya no hay diferencia ante Dios entre hombre y mujer. Pues la habrá lógicamente entre nosotros por género, pero ante Dios el mismo valor, las mismas aptitudes y las mismas capacidades. Y cuidado, y ellas tienen más capacidades que nosotros. Amén. Brindémosle un aplauso al Señor. Aleluya. Pero debemos arrancar de nosotros esas cosas que hemos heredado de nuestros padres. Mire, heredamos de nuestros padres esos ídolos y hacen daño en nuestra familia. Hay padres que son incapaces de decirle al hijo: hijo, te quiero mucho, te amo. Y nunca le dicen al hijo, siempre lo tratan con rudeza, porque a los hombres hay que tratarlos con rudeza. ¿Quién sabe de dónde habrán sacado eso? Pero hasta ellos yo estoy seguro que en ciertos momentos anhelan que alguien los abrace y le digan que son importantes y que los quieren. Pero les tratan a los hijos con rudeza, porque a los hombres hay que tratarlos con rudeza. Mentira del diablo. Eso no es así. Una familia que agrada a Dios renueva sus valores, se renueva en su entendimiento. Una familia donde reina el amor y se hace sentir. Amén. No solo de palabras. Y a su nombre. Una familia que agrada a Dios arranca todas esas herencias de nuestros ancestros que nos hacen daño. Amén. Y a su nombre. Gloria a Dios. El orgullo es una herencia de nuestros ancestros también, ¿verdad? Eso lo heredamos. Mire, yo recuerdo a mi abuelita enseñándome cuando íbamos caminando por la calle: usted camina así y hace la cabeza, no la baje porque... ¡Santo! Sí, mi abuelita nos cogía así y íbamos por la calle, orgullosa. Y eso era lo que sembraba en sus hijos y en sus nietos. Y esas cosas tenemos que cortarlas, porque el orgullo no agrada. Dios al soberbio lo mira de lejos, ¿verdad? Dios busca personas humildes, sencillas. Tenemos que arrancar eso, que muchas de esas aptitudes, no te das cuenta hoy de la forma en cómo te comportas, en cómo eres, la heredaste, la recibiste de tus padres, y tenemos que arrancarlos. Una familia que agrada a Dios se renueva. Ya no se queda, es que yo soy así. No, ese yo soy así. Ya eso para aquel que ha nacido de nuevo tiene que ser arrancado. No, yo estoy en formación. Yo era así, pero Dios me hizo nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Por tanto estoy en formación. Aún tengo defectos, pero Dios sigue tratando conmigo y yo me estoy dejando tratar para que eso cambie. Déselo al Señor fuerte. Hay papás que todavía le dicen al hijo: vas a hacer esto, ¿y por qué? Tú lo vas a hacer porque sí. Hermano, eso era antes, hermano. Eso era como nos cogían nuestros papás. Había reglas porque ellos decían. Yo creo que la familia que agrada a Dios no es así. La familia que agrada a Dios tiene otros principios, y son estos. Tiene una base para tomar decisiones. No utiliza la rudeza, sino: hijo mío, mira, ten cuidado, lo que pasa es que la Biblia dice esto, y por eso es que no debes hacer eso. La familia que agrada a Dios se basa en esto, y no es porque sí, porque yo dije, porque yo soy el que mando. No. Eso no es de una familia que agrada a Dios. Amén, mamá. Amén, papá. Y a su nombre. Gloria a Dios. Renueva tus valores, renueva tu manera de pensar, renueva tu entendimiento si quieres agradar al Señor. Amén. Renovarse espiritualmente para bien, rompiendo con las cosas que no agradan a Dios. Una familia que agrada a Dios es una familia que anda en el camino correcto. Amén. ¿Cuántos están aquí? Una familia que agrada a Dios es una familia que anda en el camino correcto. Josué le presenta una disyuntiva a
al pueblo. Le dicen, escojan hoy. ¿Sí? Aquí estamos. Delante de este altar, le hizo Josué. Pero hoy les pido una cosa, escojan. O siguen a los dioses que adoraban a sus padres. Siguen como venían, ustedes verán a ver. O siguen a Dios. Pero hoy es tiempo de escoger. O sigues el camino ancho por donde te agrada tanto caminar, o empiezas a caminar por el camino angosto, el de fidelidad, el de temor, el de sinceridad, el de servicio. Pero hoy tú debes escoger. Y esa disyuntiva se ha presentado por los tiempos de los tiempos, y hasta esta mañana también Dios nos presenta esa misma encrucijada. ¿A quién quieres servir? ¿A quién quieres servir? Si mal os parece servir a Jehová, entonces escojan a quién quieren servir. Si a los dioses a quienes sirvieron sus padres cuando estuvieron del otro lado del río, o a los de los amorreos, escojan. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Alabado sea el nombre de Cristo. Y nosotros hoy debemos terminar esta charla con esa respuesta. ¿A quién quieres? ¿A quién quieres servir? Y a su nombre. Amén. ¿Tendrás algún ídolo escondido? ¿Tendrás algún dios pagano escondido? Ya no adoras las estampitas ni las imágenes de yeso, pero ya hemos hablado de otros ídolos. Algunos de ellos le están robando el primer lugar al Señor. Escoge hoy si vas a dar prioridad a Dios o vas a dar prioridad a tus cosas. Si le vas a dar prioridad a Dios o le vas a dar prioridad a tus dioses. Escoge hoy qué es para ti lo más importante. Si los dioses que adoraban tus padres, si los dioses a quienes adoraban sin Dios, o a Jehová. Pero si escoges a Dios, al Dios a quien yo sirvo, debes tener claro esto. Debes tener claro que ese Dios es celoso. Celoso. Por tanto, si lo escoges a Él, debes serle fiel. Debes serle fiel. Y debes seguirle en integridad y verdad. Colocarlo a Él en el primer lugar. Hay muchos que están cosechando lo que sembraron, el dolor y la amargura, porque decidieron quitar a Dios de su primer lugar, y para ellos otras cosas son más importantes. Para ellos algunos le han dado ese primer lugar a un hijo, y el hijo es más importante. Yo escuchaba ayer a una mamá, no es de la iglesia, alguien inconverso, y preguntarle al hijo, y no era ni el hijo, el nieto, un chiquitico así: papi, ¿qué quieres desayunar mañana? Yo digo, santo, el hijo es el que dice cuál es el menú. Yo, Dios mío, si eso es con la comida, imagínense con lo demás. Y ella me decía, es que a mí no me importa, después que él coma, yo le hago lo que él quiera. Y así va a ser también en otras áreas. Después que él esté contento, que haga lo que se le pegue en gana, porque ese es su ídolo, porque ese es su Dios. Y hay veces en que como padres actuamos así. Después de que nuestro hijo no se ponga bravo, eso no tiene nada de malo, que lo haga. Tú escoges a quién vas a servir. Hoy es
quién puedes escoger? O a Dios o a tus ídolos. O a Dios o a tus cosas. Alabado sea el nombre del Señor. No tienes que renunciar a tu familia. No tienes que renunciar a tu hijo. No tienes que renunciar a tu esposa o a tu esposo. No tienes que renunciar a tu trabajo. No tienes que renunciar a tu estudio. Tienes que colocar a Dios en el primer lugar. Y a ese otro dejarlo en un segundo lugar. Buscar a Dios por sobre todas las cosas, amarle a Él en primer lugar y servirle, serle fiel en todo. Vive Cristo para siempre. ¿Quieres agradar a Dios? ¿Quieres que tu familia agrade a Dios? Empieza tú. Josué dijo, primero yo voy a servir a Dios. Ustedes verán a quién sirven, pero yo voy a servir a Dios. Y juntamente conmigo, yo sé que mi familia también le servirá. Todo empieza por ti. Todo empezó por un hombre, Adán, y luego empezó por otro hombre llamado Abraham. Llamaron a Abraham, Sara no le servía a Dios, pero terminó sirviéndole. Y sus hijos también. Todo empieza por un hombre o una mujer que toma una decisión en casa. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero hay que hacerlo a la manera de Dios. Colócate de pie. Gloria al Señor. Vamos a orar. Vive Cristo para siempre. Alabado sea el nombre del Señor. Y este es todo el sermón. ¿Quieres una familia que agrade a Dios? ¿Anhelas que tu familia agrade a Dios? Levante la mano los que anhelan que su familia agrade a Dios. Empieza tú. Empieza por ti. Teme a Dios. Sirve a Dios. Comprométete con Dios. Y serle fiel. Fiel siempre. Renueva tus valores. Renuncia a todos los ídolos y escoge a Jehová. Y escoge a Jehová. Levanta tus manitos. Me gustaría que todos se colocaran de pie, por favor.